Hola, nos gusta la puntualidad siempre que vamos a hablar de conocimientos y de transmitir nuestra experiencia. En este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante y es el de los rellenos faciales. Resulta que los rellenos faciales son sustancias que se utilizan para aumentar el volumen de las estructuras faciales. A producción, que cualquier pregunta interesante que nos mantenga al tanto para poder responderla a todos ustedes, ya que esto va a ser muy interactivo. Entonces, ¿qué pasa? Aunque vamos a hablar de rellenos faciales o dermal fillers, yo quería comenzar hablando de una sustancia inyectable que es la más inyectada en el mundo, pero que no rellena. Y entonces ahí radica el error de desconocimiento, y al haber desconocimiento, los desaprensivos se aprovechan para decirles a ustedes que lo que les van a inyectar es Botox. Entonces yo tengo que decirle a ustedes que es el Botox. El Botox es la marca comercial de la toxina botulínica primera que salió al mercado hace más de 20 años. ¿Y qué hace esta sustancia? Esta sustancia paraliza selectivamente el músculo donde es aplicada. ¿Qué quiere esto decir? O sea que si yo tengo una arruga dinámica, aquí una patita de gallina, el entrecejo, las rayas horizontales que salen en la región frontal, y yo inyecto esta toxina donde debo inyectarla, porque no es que la va a inyectar una enfermera en una emergencia, sino que la va a inyectar un cirujano plástico con conocimiento de la microanatomía facial. Entonces, cuando yo inyecto esta sustancia, voy a causar un apagón, una denervación selectiva de ese músculo. Y al denervar selectivamente ese músculo, se va a producir una parálisis, porque ese nervito pequeño, que es como un alambrito eléctrico, se va a atrofiar. ¿Y qué va a pasar? Que entonces, yo me la puse hoy, a los 5 días veo que se paralizó, obtuve el logro que yo deseaba. Y entonces eso va a durar, para regenerarse ese pequeño nervio, va a durar un lapso de 4 meses para que esa placa neuromuscular, que es como se conoce en medicina, vuelva a reactivarse y ese músculo reciba ese estímulo eléctrico. Entonces, para hablar de toxina botulínica o de Botox, hay varias marcas. Botox fue la primera, después salió el Dysport y el Xeomin. Y hay un sinnúmero de marcas chinas y coreanas que usan personas ya en unos centros donde no le garantizan el origen del producto. Entonces, por ejemplo, esta es una presentación de uno de los más conocidos, el Dysport. Esto viene en una cajita lacrada, oigan el ruidito. Viene en un frasquito. Ustedes saben las vacunas que se le ponen a los niños y uno mismo, los adultos, nos ponemos. Viene en un frasquito así, con un polvito que ni se ve en el fondo. Entonces, a este frasquito nosotros le entramos con una jeringuilla agua o suero salino, solución salina, el mismo suero que le ponen cuando están enfermas las personas para administrarles medicamentos. Diluimos esto con eso, y entonces con una jeringuillita pequeñita de insulina extraemos las unidades que vamos a necesitar dependiendo del área a tratar, ya que las unidades que se usan en las patas de gallina no son la misma cantidad que las que usamos en el entrecejo ni las que usamos en la región frontal. Pero así también el Botox, su única función no es paralizar las arrugas dinámicas de la frente, de la cara o de las patas de gallina, sino que podemos corregir una sonrisa gingival. Aquellas personas que cuando sonríen enseñan más encía de la cuenta. Cuando se enseña un poquitito se ve hasta sexy, pero cuando se enseña más de la cuenta ya ahí se ve raro. Asimismo, las personas que tienen la sonrisa triste, las comisuras labiales caídas, aplicándole en el mentón, conociendo la anatomía, podemos obtener un enderezamiento de la sonrisa. Pero igual pasa con las personas que tienen la punta nasal caída. Si la aplicamos en el depresor del septum nasal, en la espina nasal anterior, podemos obtener una vasculación de la nariz hacia arriba. Asimismo, el Botox o la toxina botulínica se utiliza para la hipersudoración axilar, se utiliza para muchas cosas fuera de la medicina estética o la cirugía plástica, para problemas de lesiones neurológicas,
de pacientes que han tenido accidentes vasculocerebrales, de personas que han tenido accidentes, que han nacido al momento del nacimiento, tienen una deformidad, una anomalía, y entonces con eso se compensa una espasticidad de un miembro o de cualquier otra parte. Igual gente que sufre de parálisis facial, de un lado uno compensa con la musculatura y entonces reposiciona para asimilar la normalidad. Entonces ya ustedes saben lo que es la toxina botulínica. Ahora vamos a hablar de los rellenos faciales. Los rellenos faciales, el primero que surgió hace más de 20 años fue el colágeno. Vamos a hablar primero de los que están aprobados por los organismos internacionales como la FDA, la Comisión Europea Sanitaria y así sucesivamente. Porque vamos a hablar posteriormente de la clandestinidad, de lo que los desaprensivos del galón han denominado biopolímeros, que no son más que polímeros, pero al agregarle la palabra bio adelante, los hacen parecer como que son compatibles con el organismo del ser humano. Entonces, estos rellenos faciales, primero salió el colágeno y después salió el ácido hialurónico, que son sustancias que todos ustedes deben saber que la contienen nuestros tejidos de manera normal desde el nacimiento y que con el envejecimiento, al pasar los años, como dejamos de producir factor de crecimiento en la cantidad de antes, esas sustancias se van acabando, se van absorbiendo. Las reservas se convierten en insuficientes para mantener una tez saludable, brillosa, libre de arruguitas superficiales, y ahí comienza a aparecer la opacidad de la superficie corporal. Entonces, es muy importante saber primero cuál es la presentación, cómo viene ese producto que el doctor me va a aplicar en mi carita. Pues es muy fácil. Independiente de la marca, aquí no vamos a hacer ningún tipo de anuncio. Viene en una cajita así. Viene lacrado, si ustedes se fijan, viene sellado, ustedes están viendo, viene con una bula donde explica todo, riesgos, dosificación, posología y demás. Viene montado generalmente en una jeringuillita y es para aplicación en una sola persona. Aparte de que viene montado en una jeringuillita el ácido hialurónico, porque se me olvidó decirle, pero no se me olvidó porque estamos a tiempo, tenemos media hora para hablar de los inyectables faciales. Antes que todo, viene con sus agujitas, viene con dos, porque el bisel de la agujita, cada vez que lo paso por la piel, se va poniendo boto y entonces molesta más. Entonces cada vez se trae dos agujitas para que sea menos molestoso para el paciente. Entonces el colágeno, ¿qué pasó con el colágeno? Señores, el colágeno en una pequeña proporción predisponía a una enfermedad del colágeno, una colágenopatía. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, de las más conocidas son el lupus eritematoso sistémico. Para citar una, pues no vamos a dar una clase de enfermedades degenerativas ni autoinmunes. Entonces, la FDA de los Estados Unidos hace unos años decidió retirarlo del mercado y quedó como el rey protagónico y único el ácido hialurónico, con la diferencia de que el ácido hialurónico viene en 3 densidades o 3 presentaciones dependiendo dónde lo vamos a aplicar. Una cosa es que yo lo vaya a aplicar en la mucosa labial, una cosa es que yo lo vaya a aplicar en el surco nasolabial, una cosa es que yo lo vaya a aplicar el ácido hialurónico que estamos hablando para corregir las ojeras y cualquier depresión en la región periorbitaria. Una cosa sería otro que yo vaya a usar sobre el hueso para proyectar estructuras como los pómulos, el dorso nasal, que es lo que se conoce como la rinomodelación. Entonces el ácido hialurónico es una sustancia maravillosa que se puede absorber entre los 4 meses y 1 año y medio, dependiendo el tipo de densidad y dónde lo voy a aplicar y qué resultado yo percibo. Muchas personas siempre se están quejando: doctor, pero no hay uno que dure más. No, ¿por qué? Porque usted no puede dejarse aplicar en la cara ninguna sustancia permanente o definitiva. ¿Por qué esto? Porque vamos experimentando cambios con el envejecimiento, cambios por la ley de la gravedad cuando está actuando. Entonces, si ponemos en el medio una estructura que va a interrumpir el curso de que todo ese tejido venga en bloque, entonces se va a ver raro porque hay una interrupción en el medio de esa caída de ese tejido. Entonces hay que dejar que se absorba para volver a ponerlo donde se debe
Porque, por ejemplo, con el ácido hialurónico podemos no solo rellenar el surco nasolabial, ni aumentar el labio, ni proyectar el mentón, ni definir el contorno mandibular, ni obtener pómulos grandes, ni rellenar la región temporal, que con el envejecimiento se va desinflando y se ve cóncava, sino que podemos lograr lo que se llama como el Liquid Cheek Lift o lifting volumétrico. Lifting significa levantamiento o lifting volumétrico de la cara. Entonces yo colocándolo, yo que sé, arco cigomático, pómulo, yo levanto todo el tercio medio de la cara y obtengo rejuvenecimiento sin tener que inyectar en el surco nasolabial. Entonces algo muy importante, pero muy importante, porque se puede usar en las manos para rejuvenecerla, en muchas áreas del cuerpo. Es importante que ustedes mantengan presente cómo viene en una jeringuillita montado y el doctor, su cirujano plástico, tiene que abrirlos frente a usted. Y entonces, oigan el ruidito mágico que yo siempre digo, tengan esto pendiente. Si no suena así, no dejen que le inyecten. Presten atención a esto. ¿Ustedes oyeron cómo sonó? Porque esto viene lacrado, estéril, y entonces viene su jeringuillita montada con su taponcito, y como les dije anteriormente, es para utilizarse en un solo paciente. Porque siempre que aplicamos la inyección tenemos que aspirar a ver si hemos canalizado algún vasito sanguíneo, y sangre del paciente puede entrar al ácido hialurónico y contaminarlo. Entonces los materiales ya se convierten en materiales biológicos, no pueden ir de un paciente a otro porque puede haber un riesgo de muchas infecciones que se transmiten por la sangre, como la hepatitis, el SIDA y muchas que no tenemos que mencionar porque el tema de hoy no son las enfermedades infecciosas. Entonces, el ácido hialurónico es una sustancia maravillosa, pero es importante, como en todo, saber la procedencia, de dónde viene ese ácido hialurónico, cuál es la densidad, qué garantía tiene, qué organismos sanitarios lo han aprobado tal o cual. Y entonces ahí usted está más tranquilo. Pero ¿qué pasa? Que la gente quiere, ¡ay, mana! Vamos a donde el doctor para que nos ponga una jeringa para los dos y así nos sale más barato. No, señorita. Una jeringuita lo primero es que trae un cc. Y un cc es suficiente, por ejemplo, para aumentar un labio, para aumentar un dorso nasal, hacer una rinomodelación, para corregir las ojeras o la depresión de los párpados inferiores. Con un cc es suficiente y puede sobrar un poquito. Lo que le preguntamos al paciente, ¿quieres ponértelo en alguna parte el que sobró? Ah, ¿usted qué cree? ¿Qué usted cree, doctor? No lo necesita. Pues entonces, ¿cuál? Lo tiramos al zafacón. Pero no es de que, ay, mire, mi hermana anda conmigo, ¿no le podemos poner ese a mi mamá? No, señora. Entonces, hay productos, como en todo, productos de procedencia, de origen conocido, productos garantizados con un lote, que el suplidor tiene una licencia para distribuirla y que ese lote tiene un tracking number, que con eso se va a saber de qué lote se le aplicó, y el laboratorio que produce y el distribuidor local del país donde usted esté es responsable de combatir cualquier secuela por un daño de un lote específico, y muchas veces se retiran del mercado. Entonces, cuando usted sale a buscar precio para un tratamiento inyectable, usted está expuesto a lo que vamos a hablar ahora, antes de yo concluirle cuáles son los otros productos que se pueden inyectar en la cara para rejuvenecerla, pero que no rellenan la cara. Aparte del ácido hialurónico, existe la hidroxiapatita de calcio, que es una sustancia que es muy bien indicada cuando se va a poner para aumentar estructuras óseas, como los pómulos. Podemos lograr el Liquid Cheek Lift, la rinomodelación, proyección del mentón o definición del contorno mandibular. Es una sustancia maravillosa y duradera que puede durar hasta 1 año y medio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué desventaja tiene la hidroxiapatita de calcio? Que el nombre comercial más conocido es el Radiese, con el ácido hialurónico. Que el ácido hialurónico, en caso de que haya una complicación, hay un antídoto, que es la hialuronidasa. O sea, si por mano de él canalizamos un vasito sanguíneo de la arteria angular de la nariz y se necrosa la punta de la nariz, inmediatamente yo veo ese cambio de coloración. Con mi experiencia, yo le digo a la enfermera, pásame la hialuronidasa de la nevera, hago ahí y te inyecto inmediatamente, y se va a disolver el ácido hialurónico que yo inyecté, no el que poseen tus tejidos en estado natural. Pero si ese problema pasa con la hidroxiapatita de calcio,
coja la maleta y váyase al aeropuerto, que no hay nada que hacer. El médico tiene que andar con su pasaporte en el bolsillo y la mochila y salir corriendo. Entonces, fuera de lo que son los rellenos faciales aprobados por la FDA y aptos para proyectar, embellecer u optimizar la belleza del ser humano, existen otras sustancias que también van a dar pinceladas diferentes. Una se obtiene de manera autóloga, o sea, que con mi propio tejido, el plasma rico en plaquetas, por ejemplo, o el PRGF, que es la bioestimulación con plasma rico en plaquetas, se obtiene mediante la extracción de sangre de una vena del paciente, en tubitos como si fueran a hacerse análisis. Eso se procesa y entonces nosotros vamos a colocarlo en una centrífuga, vamos a separar el contenido de células, vamos a aditivarlo con una sustancia que va a hacer que se rompan las plaquetas y se va a generar una ruptura con la consecuente liberación de factor de crecimiento epidérmico. Pero en producción nos informan que hay algo importante. Hay una pregunta de Luis Peña que él dice, ¿qué sustancias podemos colocar con el Dermapen? Exacto, ahí vamos. Excelente pregunta. Entonces, esta sustancia de que estamos hablando, el plasma rico en plaquetas, y como se conoce el tratamiento bioestimulación con plasma rico en plaquetas, hace sinergia con el Dermapen. O sea, después que yo obtengo este plasma rico en plaquetas, que no es más que a nosotros aditivar, después de centrifugar y separar los componentes de la sangre, el plasma rico, las plaquetas se rompen, al yo echarle una sustancia, y va a liberar factor de crecimiento epidérmico. ¿Cuál es la camada más superficial de la piel? La epidermis. Entonces, nosotros, al inyectarla en la epidermis, estimulamos la producción de colágeno, ácido hialurónico, la desaparición de manchitas claras u oscuras y las arruguitas superficiales. Entonces, a nosotros pasar ese Dermapen luego de la aplicación del plasma dentro del epidermis, nosotros optimizamos al doble la producción de colágeno, ya que el microneedling, que es como se conoce el tipo de técnica que tiene el Dermapen, con esas microagujas con movimiento circular rotatorio, homogéneo y concéntrico, con nanotecnología, va a hacer que penetre más a donde nosotros queremos, y entonces usted al cabo de 5 o 6 días va a tener una piel radiante, brillosa, libre de arrugas y rejuvenecida. Entonces, aparte de esta sustancia que es autóloga, ya que nos preguntan del Dermapen, no necesariamente tenemos que hacer el Dermapen con el plasma rico en plaquetas. Vienen sustancias con factores de crecimiento, serums de ácido hialurónico, que nosotros lo podemos aplicar en la piel dependiendo de lo que queramos perseguir dentro de ese tratamiento. Pero como no es un tratamiento de inyectable, aunque tiene agujita, hace sinergia con esto. O sea que el Dermapen es maravilloso y en otro momento podemos tocarlo, y les exhortamos a ustedes que cualquier tema, vamos a tratar de hacer todos los martes nuestro live a las 8 de la noche, y ustedes pueden sentirse en la libertad de preguntarnos o sugerirnos qué temas les gustaría dentro de la medicina estética, la cirugía plástica y la medicina de envejecimiento que nosotros toquemos para el bienestar de todos nuestros seguidores. En producción nos informa que hay otra preguntita. Aquí hay, bueno, más que una pregunta, preguntaron por las, o sea, dijeron papada, hablaron de la papada. Me leyeron la mente, ese tiene que ser brujo. Bruja. Bueno, pero hay brujas buenas y brujas malas, hay brujas bonitas y feas. No digo la narizona con la verruga y el... Y hay otra cosa, perdón. Sí, pero entonces ahí va yo. Hay una sustancia que se popularizó hace unos 4 años, que es el ácido desoxicólico. Aunque no surgió hace 4 años, como los Estados Unidos, cuando agarran una sustancia, una compañía como Allergan, que es una compañía con muchos tentáculos en el mundo, lanzan el Kybella con K. El ácido desoxicólico es una sustancia sintetizada del hígado y la vesícula biliar. O sea, es un ácido que su organismo, a la hora que usted ingiere grasas, el hígado lo produce, lo vierte en la vesícula y eso va al duodeno y entonces hace que esa grasa se absorba, se desaparezca. Entonces, como en medicina siempre están buscando panacea o hay hallazgos casuales, se sintetizó esta molécula y entonces se produce con el objetivo de retirar cúmulos de grasa localizada en diferentes partes del cuerpo. La primera parte donde fue aprobada fue para la papada. Esto no sustituye una liposucción. Ahí andan unos locos, unas locas en callejones, ofreciéndole que usted se mete 20 botellitas de Kybella
o Aqualix, y que usted va a salir una modelo con curvas, que Jennifer López va a ser una niña de teta delante de usted. No, esto es exclusivamente porque hay una dosis tóxica. Después de los 40 miligramos ya hay que tener cuidado. Entonces eso es lo que no se analiza. Cuando incursionamos en especialidades como la cirugía plástica, la medicina estética, nunca debemos olvidarnos que somos médicos. Entonces cuando usted se olvida que es médico, usted pasa a ser desarrollador de cuerpos o a simplemente olvidarse de que esto no es una carrocería, que hay microestructuras anatómicas que si usted desconoce, usted puede lesionarla. Entonces el Kibela, ¿cómo funciona el ácido desoxicólico? Para no herir sentimientos, porque hay personas que distribuyen esto como otras marcas, pero quien popularizó fue el Kibela, aunque el Aqualix lo inventó un italiano hace 20 años y fue el primero, pero no tuvo esa trascendencia. Usted lo inyecta hoy, eso va a crear un volumen donde usted se lo inyecta dependiendo cuántos cc se aplicaron. Y entonces ese volumen que yo puse en ese momento se va a eliminar en una semana. Y entonces el resultado de esa aplicación que yo hice se va a ver al cabo de un mes. Para la papada, dependiendo del tamaño de la papada, pueden necesitarse hasta 3 sesiones con un intervalo de 30 días. ¿Qué pasa con el Kibela? Que no puede aplicarse si hay flacidez cutánea. ¿Qué quiere esto decir? Que si usted tiene el cuello colgando, tiene el cuello de pavo, ya está contraindicado porque le va a colgar más. Entonces, se puede hacer hasta cuando es borderline, pero ¿cómo usted va a saber si es borderline? Cuando el cirujano plástico, si tiene experiencia en estos tratamientos inyectables, le dice a usted, usted califica, puede hacerse una sesión. Entonces, ahí sí. ¿Para qué más se puede usar el ácido desoxicólico? Yo creé la bichectomía química hace 4 años. Nosotros en la glándula de Bichat, por dentro de la boca, le inyectamos y al cabo de un mes usted se va a ver la cara así. Pero eso hay que conocer, por ahí pasa el nervio facial, usted puede lastimar los maceteros, que son los músculos de la masticación, o puede perforar la piel por necrosis. Y en personas que quieren comenzar a inyectar, que no saben lo que es el nervio mandibular, si usted lo traumatiza, usted va a tener una parálisis labial y otro tipo de complicaciones fruto del desconocimiento de la microanatomía. También puede utilizarse en la grasita que le sale a las mujeres, pues a los hombres, aquí en la axila, entre el brasier, entre la mama y la axila, esta grasita, en el monte de Venus, también se puede utilizar en la cara interior de las rodillas, también se puede utilizar personas que le sale una jorobita arriba de la cervical aquí, que es un cúmulo pequeño, también puede utilizarse, pero nunca para definir un abdomen ni secar una espalda. Es bueno que se sepa esa restricción o limitación. Pero esto solo puede hacerlo, señores, un cirujano plástico. Es igual que usted vaya y quiera hacer un armario bonito, con colores, con terminación. Es una diferente si usted va a un ebanista o usted va a un carpintero. El carpintero le hace una estructura en madera rústica. El ebanista le hace una estructura pulida, terminada. Entonces tiene siempre que poner eso en la balanza. En producción nos informa que tenemos algo más por ahí. Voy a ir de atrás hacia adelante porque preguntan del Kibela. Tengo 2 vulvas debajo de las axilas. ¿Kibela sirve para eso? Vulvas, hay que ver qué es lo que es vulva, pero si son cúmulos de grasa localizada como lo que tenemos en el feed de nuestro Instagram, si no hay flacidez, se puede aplicar y el resultado es maravilloso. Hay videos y fotos. Ok, después dice, doctor, el tema de los párpados caídos, que no sea cirugía, ¿qué otros procedimientos hay? Bueno, párpado caído, la gente confunde ceja caída o párpados caídos. Si sobra piel aquí, se corta aquí. Si es esto, la ceja que cae, hay que levantarla. ¿Con qué se levanta? Hay técnicas quirúrgicas, que ya es para casos extremos, nunca queda 100%, y usamos la toxina botulínica aquí en la cola de la ceja y levanta por un periodo de 4 o 5 meses la ceja con un resultado maravilloso, sin ningún tipo de herida ni convalescencia. Pero lo importante es desdoblar qué es párpado y qué es ceja. Porque muchos colegas, por desconocimiento, inmadurez quirúrgica, cuando van a hacer una blefaroplastía, se salen del territorio del párpado y invaden la ceja. Entonces, ¿qué pasa? Que donde queda la cicatriz se ve una piel de un color arriba y una piel de otro color abajo. Usted en el espejo, cuando acabemos el live, haga un ejercicio, levántese la ceja en el espejo y mire el color de la ceja abajo, de los pelos, y el color del párpado. Tienen 2 tonos diferentes y 2 espesuras de piel diferentes. Aquí dicen, doctor, ¿qué usted le recomienda a una mujer de 38 años que sea más conveniente para un rejuvenecimiento? Bueno, hay que ver qué hay, si hay desinflación de la cara, deflación,
de los tejidos, hay desplazamiento de las estructuras, todo va a depender del caso. Las arrugas dinámicas están presentes desde el momento que nacemos, pero pasa igual que como con el cinturón del carro. Cuando nos ponemos arriba de la camisita de lino y nos desmontamos, se ve el tachón del cinturón con la pieza doblada. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que hasta que usted no lave esa pieza y la planche de nuevo con el almidón aquel, no va a desaparecer esa arruga. Entonces, con el exceso de expresión facial, las personas que tienen una dinámica muy fuerte, ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo se van a ver estas arrugas ya hasta en reposo. Entonces la toxina botulínica está indicada para las arrugas dinámicas. Si lo que hay es caída, como dije anteriormente, de las cejas y patas de gallinas acentuadas, sobre todo en las personas más blancas, con la toxina botulínica corregimos las dos cosas. Pero si lo que hay es ojeras y hundimiento del párpado inferior, entonces debemos colocar ácido hialurónico de baja densidad. Si lo que hay es un desplazamiento de la grasa malar, el malar fat pad, que le produce el surco nasolabial, entonces nosotros tenemos que hacer un liquid cheek lift para reposicionar. Y así sucesivamente. Si la piel está ajada, que se ve opaca, entonces nos vamos con el plasma rico en plaquetas combinado con el dermapen. Si hay pérdida del contorno mandibular y hay cúmulo de grasa en la papada, entonces colocamos ácido deoxicólico en la papada y al mes hacemos un diseño de mandíbula. La persona si tiene hipomentonismo, o sea que tiene este hueso hacia atrás, nosotros lo rediseñamos con ácido hialurónico de una buena densidad o con radiese, que es, como dijimos anteriormente, la hidroxiapatita de calcio, y entonces conseguimos que este cuello, que no es por grasa, porque hay que saber desdoblar, si es el músculo relajado, porque no tiene el soporte y la tracción hacia adelante de la mandíbula y del mentón, entonces nosotros al proyectar esto se corrige el ángulo cérvico-facial. Y así sucesivamente. Lo importante es que tenemos dentro del arsenal de los inyectables faciales un sinnúmero de sustancias maravillosas que ninguna compiten con otra, porque hay pacientes que llaman a la oficina: doctor, el Botox es mejor que el Voluma, que el Radiese, Óyeme, son sustancias totalmente diferentes y sirven para cosas diferentes. O sea que es importante que ustedes tengan esto pendiente. No hay más preguntas, hay muchos saludos. Creo que tienes que saludar a mucha Saludos gente de todos. Miami, de Italia, Entonces, etcétera. señores, lo más importante es, ustedes ven que son muchas sustancias inyectables, pero todo se resume a eso que hemos hablado. Lo importante es esto. Entonces, vamos a hablar ahora de lo malo, de la halogenosis iatrogénica, que ha afectado a más de 1 millón de personas en Iberoamérica. ¿Qué es la halogenosis iatrogénica? No es más que la enfermedad derivada de la inyección de material aloplástico, polímeros, silicona o biopolímeros y polimetilmetacrilato. Son sustancias que nunca han sido aprobadas para inyectarse en estado líquido gelatinoso en el cuerpo humano. No así para el aumento en estado sólido, como los implantes mamarios, los implantes glúteos, los implantes de mentón, los implantes de dorso nasal, los ROD para las cirugías tendinosas de accidentes o malformaciones de la mano, implantes intraoculares, válvulas cardíacas, que son en estado sólido. En estado líquido está contraindicado la inyección de polímeros, biopolímeros, silicona, material aloplástico. Bueno, esto es en vivo, siempre aparece un necio molestando, porque la gente es así. Entonces, les decía que los biopolímeros o material aloplástico o silicona no se debe inyectar en ningún momento. Cuando usted ve a una persona en la calle con la cara deformada, con la boca exageradamente aumentada, con los ojos con unos grumos, con 2 cuernos en la frente, esto quiere decir que le inyectaron silicona. ¿Y cómo van al consultorio? Te llaman: doctor, a mí me pusieron Botox. Oiga bien, Botox hace 3 años. Señores, como les dije al inicio, la toxina botulínica, su efecto dura 4 o 5 meses a lo sumo. Claro, mientras más usted se la pone, más va a tardar el organismo en regenerar ese nervio, porque se cansa y dice: ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Déjame irme más al pasito para ver qué es lo que está pasando. Entonces, cuando usted utiliza una sustancia como el ácido hialurónico para aumentar una superficie corporal, este ácido se queda donde usted lo puso. O sea, no migra, no se desplaza, ni se superficializa, ni se profundiza. El médico inyector
es que decide dónde colocó ese implante. Y ese implante se quedó ahí. Ahora, que usted sangró un poquito, el implante formó una protuberancia, eso quiere decir que la sangre derramada debajo del implante empujó ese ácido que usted inyectó. Entonces, hasta que ese hematomita no se absorba, ese implante no va a quedar donde el médico lo puso. ¿Qué ayuda con esto? El hielo, el frío local, ponerse hielito 3 veces al día, claro, cubierto con un paño, un bolso con hielo, porque si no se quemaría la piel, y entonces eso va a volver a lo normal. Pero cuando usted le pusieron una sustancia clandestina, entonces usted ve esos labios deformados, esas bocas grotescas, esos párpados deformados con grumos, pelotas. Esto quiere decir, y no vamos a hablar de la halogenosis iatrogénica corporal, nos circunscribimos a hablar de los biopolímeros. ¿Qué pasa entonces con el biopolímero? Polímero o silicona o PMMA, polimetilmetacrilato, emigra. Señores, es una sustancia capaz de violar la ley de la gravedad, porque cualquier cosa se supone que va para abajo. Esto no, esto sube, se profundiza, se superficializa, se lateraliza y puede aparecer a distancia. Usted puede haberse inyectado en los glúteos y puede aparecerle en el hueso, en la cabeza del húmero, en el hombro, porque es una sustancia maldita. Entonces, ¿por qué? Porque el polímero o el silicón atraviesa la membrana celular. No sé si ustedes recuerdan las clases de ciencias naturales o de biología en la escuela, en la universidad, donde le dieron que la célula tenía el núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Imagínense un huevo, la yema es el núcleo, lo blanco, la clara es el citoplasma y el bordecito dorado de cuando usted lo fríe es la membrana celular. Entonces imagínense usted que al atravesar esa membrana, entonces ahí se convierte en revoltillo. ¿Y qué hace este polímero o este silicón cuando atraviesa el citoplasma de la célula? Que invade o envuelve los tejidos circundantes. Y en esos tejidos hay vasos sanguíneos, hay nervios, hay vasos linfáticos. Entonces, por eso es que no se puede retirar. Porque entonces usted tiene una pelota aquí en el ojo, pero está el nervio rectoorbitario envuelto. Entonces imagínense, si yo le arranqué eso, usted hasta ciego puede quedarse por la hemorragia que se puede producir al momento de lastimar esa estructura anatómica. Entonces, ojo avisor. Los polímeros, como les dije, los sacan, no le había dicho, perdón, los sacan de un frasco grande con una jeringa grande. Lo que se inyecta en la cara viene en una jeringuilla montado, en un estuche especial, lacrado y estéril, con sus agujitas pequeñitas. No hay fallo. Si usted tiene la precaución de ver cuando abran ese implante delante de usted, usted no va a ser víctima de los biopolímeros, víctima de los del galón, de los desaprensivos que compran un tubo de silicona en la ferretería por 80 pesos y se lo quieren vender a usted a 4, 5 y 6 mil pesos la aplicación, y cuando usted va, como eso no le costó nada, con una inconformidad, ven, acuéstate ahí que te voy a poner un poquito más sin costo. Entonces, mucho cuidado, los biopolímeros no siempre podemos retirarlos, ni podemos normalizar, devolver la apariencia normal a esos tejidos. Hemos tenido mucho éxito devolviendo la normalidad en la boca de muchos pacientes, en los labios, pero esto no quiere decir que estén libres de silicona, libres de polímeros, libres de biopolímeros, libres de PMMA, libres de polimetilmetacrilato. Simplemente significa esto que hicimos una cirugía de armonización labial donde parece normal, pero continúa teniendo silicona. En producción nos informa que tenemos algunas inquietudes. Dice, ¿podemos usar 2 diferentes inyectables en la misma consulta? Bueno, la cantidad va a depender de tus necesidades. Ahora, pero si 2 diferentes. Depende que vayamos a tratar. Si en el mentón quieres radiese o hidroxiapatita de calcio y en el surco nasolabial lo que te corresponde es ácido hialurónico, en el mentón vamos a usar el radiese y en el surco nasolabial vamos a usar el ácido hialurónico, porque dependiendo de la estructura a inyectar es que vamos a saber qué vamos a utilizar, pero nunca debemos en un mismo punto anatómico inyectar 2 tipos de sustancias, porque si hay una complicación no vamos a saber la reacción por cuál de los 2 productos fue causada. Ok, aquí dicen, doctor, veo que usted promociona 2 puntos del país. ¿En cuál de ellos se le puede visitar? Bueno, nosotros estamos lunes y martes en Corazones Unidos en Santo Domingo. El teléfono está en el perfil aquí en Instagram. Y los jueves y viernes en Punta Cana, en el Village, igualmente es el mismo teléfono para agendar. Solamente que aquí en Punta Cana
nosotros solamente hacemos las consultas y los tratamientos inyectables y damos el seguimiento postoperatorio, además de las consultas de medicina de envejecimiento y de reposición hormonal, y solamente operamos en Corazones Unidos en sala de cirugía porque nos brinda la seguridad para el paciente y para nosotros con una práctica, gracias a Dios, sin ningún accidente hasta la fecha. Ok, preguntan que cómo evalúa para el Quivela. Bueno, viendo la papada y tocándola, viendo la cantidad que se necesita y viendo que no haya flacidez en el punto. Entonces, el Quivela se hace en 5 minutos totalmente, desde la limpieza, la inyección y el reposo, y como les dije anteriormente, al mes se va a ver el resultado de cada sesión. Como les dije anteriormente, en la papada, el Quivela o el ácido desoxicólico se pueden hacer hasta 3 sesiones con una periodicidad de 30 días entre una y otra. Para la bichectomía química, con una sola sesión intraoral se ven los resultados al mes, y ya en el caso de la grasita axilar, el monte de Venus y la grasita de la cara interna de la rodilla, puede necesitarse 1, 2 y hasta 3 sesiones también. Ok, bueno, te felicitan por la explicación muy científica. Dicen el biopolímero es mortal y prohibido, es mortal, prohibido y contraindicado. Y aparte, y esto es sin mencionar, yo estoy hablando de las secuelas de los polímeros o del material aloplástico de la silicona tardías, no estoy hablando de las inmediatas, como por ejemplo la infección, porque esas personas que les ofrecen ese tipo de productos no conocen el primer principio de la cirugía y de la medicina, que es la asepsia y antisepsia, el preparo del material que voy a utilizar, de las manos del médico y de la estructura anatómica que va a recibir el tratamiento. Y se da el caso también de personas a las que quieren inyectarle el entrecejo con silicona y le han embolizado una arteria que le ha producido una embolización del nervio óptico y han quedado ciegos. Eso está descrito en la literatura médica. O sea que las inyecciones de estas sustancias aloplásticas pueden ser catastróficas y hasta causar la muerte. Está descrito también accidentes cerebrovasculares por inyección en la cara de biopolímeros. Bueno, aquí están enamoradas de lo de la papada y aquí preguntan, ¿cada qué tiempo se hace el procedimiento de la inyección para reducir la papada? Bueno, como les dije anteriormente, depende cuántas inyecciones necesite, porque va a destruir la grasa que esté presente en el momento de la inyección. Cada 30 días, en el caso que se necesite más de una sesión. Hay muchos pacientes que solo necesitan una sesión y ya a los 30 días se ven su papada completamente normal. Bueno, ya no, felicitándote una vez más, buenas explicaciones. Bueno, muchas gracias por la audiencia. Ya saben que trataremos los martes de estar con ustedes, y esta semana iremos colocando de todo eso que hemos hablado en nuestro history, vamos a ir colocando descripciones de cada una de las cosas, iremos mostrando resultados de antes y después, y así como complicaciones de las inyecciones de los biopolímeros. Y como les dijimos al inicio de este live, pueden sentirse en la libertad de sugerirnos qué temas desean escuchar y haremos un cotejo de las opiniones para dar prioridad a los que sean más solicitados. Buenas noches. Saluda a este gentío porque hay cuidado con la gente del galón, que son los que inyectan polímeros. ¿Quiénes saludan ahí? Son muchos. Son muchas. Esta Orquídea, Linda Sabarce, Elena Contreras, Marcelina Lira, Katy, esa María Eduarda, Blanquita Latina, Margarita Mercado, Sujane, muchísimas. Bueno, qué bueno que están en sintonía. Ya saben que como el martes hay, tienen más tiempo para planificarse, ya dejar la cena lista, o sea, haber cenado, para que puedan acompañarnos y aclarar todas las dudas que tengan. Todas estamos en la mejor disposición. Buenas noches a todos y a todas, y gracias. Saludos.